Entonces, los escucho. Cuéntenme cómo se podría abordar. Por un lado, cuáles serían las temáticas. Por otro, como el hilo, ¿no? La lógica de esa temática escogida. Entonces, ¿quiénes van a proponer? A ver. Profe, Profe, yo espere, preparé un unas diapositivas, si momento, quieres se las comparto. profe, un momento. Antes de empezar, pues, tengo una pregunta, que los que faltan por exponer lo de replicación viral, ¿cuándo exponemos? También estamos organizando la actividad. Hoy lo van a hacer, porque creo que hacen falta 2. Entonces eso alcanzamos a hacerlo, ¿vale? Lo podemos hacer al inicio o primero discutimos y luego al final hacemos lo de virus. Profe, yo opino que expongamos primero. Por eso, pero vamos a organizar la actividad. La actividad queda organizada y ya. O sea, significa que apenas una vez terminen de sustentar los virus, enseguida arrancamos la discusión y ya. Bueno, profe, yo pues le diré cuáles serían los temas que vamos a tratar el día de hoy. Ok, María Alejandra. Como vamos a hablar de cuáles son los motivos estructurales responsables de la proteína del ADN, primero sería definir qué es un dominio proteico. Lo segundo es decir conceptos generales de las estructuras de los motivos. Tercero sería el motivo hélice de giro hélice o hélice de vuelta hélice. Después, motivo hélice, bucle hélice. El motivo homoedominio. El motivo de dedos de zinc. Y por último, motivo de cremallera de leucina. Esos serían los temas para tratar. Ok. Bueno, si recuerdan, la vez pasada dijimos que siempre tiene que haber una introducción y una conclusión. En la introducción uno contextualiza, ¿no? Allí explica por qué ese tema, la importancia. En este caso, necesitamos hilar con todo lo que hemos venido conversando. Entonces, se contextualiza y ya luego sí, pues, se comienza a desarrollar la temática, que más o menos lo que dijiste fue lo siguiente. Primero, aclarar el concepto de dominio proteico. Segundo, contextualizar motivos estructurales. Me imagino allí va el concepto, la estructura, ¿verdad? Los mecanismos, luego tendríamos los tipos de motivos estructurales que fueron los que mencionaste. Eso fue lo que yo tomé de ti. Dime si hizo falta algo. No, profe. Es así. Ok. ¿Algún otro tiene otra propuesta? Profe, en esta de motivos de unión al ADN yo preparé unas diapositivas, si quieres se las puedo compartir.
Le puedo explicar la dinámica que preparé yo. Bueno, pero todavía no, porque dijimos que vamos a empezar por virus y ya luego, yo lo que quiero que tengan claro es cuáles son los temas que dentro de ese gran tema titulado dominios de unión o motivos de unión al ADN, vamos a escoger, porque bueno, ahí hay mucha temática, hay mucha tela por cortar. Pero ¿cómo uno sabe que la información es pertinente? Pertinente. Pues usted tiene que tener un hilo conductor. Veníamos hablando del remodelamiento de la cromatina, ¿verdad? Veníamos hablando de eso, venimos hablando de expresión génica, porque ese es el gran tema. Expresión génica, regulación de la expresión génica. Dentro de ese gran tema hay una temática que tiene que ver con el remodelamiento de la cromatina. O sea, cómo la cromatina tiene que cambiar su organización, su orden, para que la información codificada en ese gen se pueda expresar. Pero también aprendieron que para que un gen se exprese, primero tiene que transcribirse y luego traducirse. Y para que se traduzca, en el caso de eucarionte, que es lo que nosotros estamos estudiando, se necesitan de unas proteínas llamadas factores de transcripción. Importantísimos los factores de transcripción. Son proteínas. Entonces el asunto aquí o la pregunta, ¿cómo una proteína se une al ADN? O sea, ¿cómo interactúa con el ADN o con otras proteínas? Porque también lo puede hacer con otras proteínas. Bueno, de eso es que vamos a hablar hoy. De las uniones. Cómo una proteína se une al ADN. Entonces, el motivo está en la proteína. El dominio está en la proteína. Ok, ¿está claro? Ese es el contexto. Lo que acabo de decir ahora, ese es el contexto. Contexto es un gran tema que estamos revisando que se llama regulación de la expresión génica. Parte de esa regulación recae en los factores de transcripción que son proteínas. Entonces, vamos a mirar hoy cómo es que esas proteínas se unen al ADN. ¿Ok? Bueno, entonces, como no hay más propuesta de la temática, esto lo cambiaría, bueno, dejaría eso, pero colocaría, por ejemplo, introducción. Entonces, allí en la introducción podría ser que se resolviera todo el tema este del concepto de dominio proteico, de motivo, las diferencias que hay entre los dos, si es que existen, ¿verdad? Etcétera, o sea, aclarar toda esa parte. Luego, la siguiente temática tendría que ver ya con el tema de motivos estructurales, allí entonces concepto y demás y tal. Pero esos motivos estructurales están ligados, están asociados a eso que yo acabo de explicar ahorita, o sea, las interacciones, cómo es que la proteína interactúa con el ADN. Entonces, vamos, esta es una interacción estructural, ¿verdad? Pero hay más interacciones. Entonces, ese es el contexto. O sea, el ADN solamente se une a través de este tipo
de interacción estructural? Pues la respuesta es no. Hay otro tipo de interacciones. Muy bien, entonces allí se explicaría eso. Y lo último, pues serían los tipos de motivos, ¿verdad? Que entonces allí hay que, o sea, desglosar esto así como en el tema del concepto, de la estructura, de cómo es que funciona, con qué tipo de expresión se conecta o se relaciona, etcétera. Y finalizaríamos con una conclusión, ¿ok? Bueno, entonces vamos a iniciar con los chicos que hacen falta de virus. Compartan pantalla. Si logran ver. Sí. Bueno, me vuelvo a presentar. Mi nombre es Hamilton Jiménez y les vengo a hablar acerca del virus de la influenza, que es un virus del grupo 5 según la clasificación de Baltimore. En esta imagen se puede apreciar por las estructuras, vemos que tiene una bicapa lipídica, canales de iones, tiene la nucleocápside y unas glicoproteínas. Para ser más precisos, las glicoproteínas vendrían siendo estas dos, que llamada hemaglutinina y la neuraminidasa. Estas proteínas No se te está escuchando nada. Hace rato Y perdimos la ahora, voz. y ahora, Tiene que hablar porque es que no sé si usted dice y ahora, ya yo le escuché y ahora, pero siga ok, para ver si se le sigue escuchando. ok, listo. Bueno, como venía acá hablando, pues las glicoproteínas vendrían siendo las que interactúan con la membrana celular. Esta vendría siendo la hemaglutinina y la neuraminidasa. La hemaglutinina, pues, vendría siendo pues una proteína de adherencia vírica a unión con el ácido siálico que está en las células epiteliales, en la membrana de las células epiteliales. Esta favorece pues a la fusión de la envoltura vírica con la membrana celular. Y la neuraminidasa separa el ácido siálico de las glicoproteínas y ayuda pues a la separación del virus y que no se quede pues adherido pues al ácido siálico al momento de separarse ya cuando se finaliza el proceso de replicación. Este virus, antes de hablar de replicación, hay que tomar en cuenta que este virus pues tiene 8 segmentos helicoidales en su genoma, y cada uno de los cuales contiene ARN de sentido negativo asociado a las nucleoproteínas y a la transcriptasa, que básicamente vendría siendo un componente de la ARN polimerasa. Y pues bueno, aquí en el proceso de replicación, básicamente pues el virus entra, las glicoproteínas tienen su interacción con la membrana celular. Más que nada, pues la hemaglutinina, básicamente es la que Hamilton, interactúa con ella. Hamilton, Dígame. no estamos viendo la diapositiva de la replicación. Sí, sí se ve. ¿Alguien que me Sí, confirme? Ok. ajá, sí, sí, sí. Bueno, pues básicamente lo que vendría diciendo es que la, la proteína hemaglutinina es la que vendría a interactuar básicamente con la membrana celular, y esta pues ayudaría pues al ingreso del virus a la célula. Ya cuando el virus haya ingresado mediante el proceso de endocitosis, forma un endosoma, el cual se rompe liberando
el contenido del virus en el citoplasma. Posteriormente pasa la información del virus al núcleo celular. Ahora bien, pues como es un virus de ARN negativo, su transcripción está medida principalmente por el complejo ARN polimerasa ARN dependiente, con una función análoga a las transcriptasas de otros virus ARN de cadena negativa. El ARN mensajero es transportado pues al citoplasma, donde dirige la síntesis de las diferentes proteínas virales. Estas vuelven a ingresar pues al núcleo y posteriormente pues también el virus pues comienza a generar sus proteínas de membrana utilizando lo que vendría siendo el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi. Como último, pues básicamente se vendría haciendo el ensamblado y la liberación del virus. El ensamblado se realiza pues que las glicoproteínas, las proteínas que formó el aparato de Golgi y el retículo endoplasmático pasan a la membrana de la célula. Y posteriormente pasa el ARN del virus a fusionarse de esta manera como se ve en la imagen. Y como le había mencionado anteriormente, la función de la neuraminasa viral pues elimina los residuos de ácido oxálico de la superficie de la célula huésped. Y para prevenir pues que el virus se quede estático pegado a la célula, pues este promueve pues la liberación del virus. Y de esa manera se realizó la replicación. Hamilton, déjame el esquema del S. ¿De qué virus estabas hablando tú? De la influenza. Ok. Primera pregunta. ¿Cómo se replica el genoma del virus y dónde? Exactamente en el núcleo celular. Muéstrame ahí en el gráfico dónde está pasando eso. Acá exactamente. Pero yo, o sea, yo lo que veo en el esquema es que el genoma entra, lo que tú explicaste, el genoma entra y se hace una transcripción generando ARN mensajero. Entonces la pregunta es, ¿cómo y dónde ocurre la replicación del genoma? Que son dos cosas distintas. La replicación. O sea, ahí está escrito en el esquema y dice que ahí es en el núcleo, pero eso no lo explicaste. Porque son dos cosas distintas. Que haga transcripción, porque eso lo que va a permitir es que se expresen los genes virales, para que se produzcan las proteínas virales que él necesita. Eso es una cosa. Pero él también, el virus, tiene que replicar su genoma, o sea, tiene que producir, en este caso, más ARN, que es el que luego se va Así es. a ensamblar. Entonces, esa es la pregunta que le estoy haciendo. ¿Dónde y cómo se replica ese genoma? ¿Ya? ¿No lo tienes claro? Por favor, investigas. Tú la vez pasada hablaste. Sí, profe. ¿Ah? Sí me escuchan. Sí, sí, que si tú la vez pasada hablaste. Sí, yo O sea, yo tú escuché la quedaste vez pasada. pendiente. Sí, Ajá, imagínate, esto no se justifica. O sea, que tú hayas quedado pendiente y
y venga, ¿cómo se llama? Así todo como regular, esa sustentación. Bueno. En la primera, en la de la estructura, cuando uno va a explicar la estructura viral, uno lo hace del centro hacia afuera. Y yo se los expliqué. O sea, por eso yo hice la explicación de un grupo, para que ustedes se guiaran. O sea, la estructura se explica del centro hacia afuera. Comienzo de lo más profundo hacia afuera. Ya usted lo hizo al revés. ¿Ok? Y le faltó explicar cómo se organiza el genoma de este virus, cómo está organizado. Y eso es lo que nos va a permitir poder entender lo que está ocurriendo al interior de la célula huésped cuando él se está replicando. Entonces, pues la verdad, eso no quedó así como muy claro todavía. Ok, el siguiente. Bueno, pues como no hay, entonces vamos a empezar la actividad del día de hoy. ¿Quién fue el estudiante que dijo que quería hacer una presentación? Yo, profe. ¿Qué le comparto? Contreras. Sí, profe. Ok. ¿Ya logra ver la pantalla, profe? Sí. Ok. Bueno, primero que todo, buenos días a todos. Mi nombre es Jaliel Contreras Mercado y yo les hablaré de los motivos de unión al ADN. Primero me gustaría empezar con unas generalidades y a modo de introducción. Hice este gráfico aquí encima de una proteína y pues ya les explicaré qué es. Entonces, hablando de proteínas, pues tenemos los dominios y los motivos. Siempre suele ser algo difícil definirlos, pero vamos a hacerlos mediante este ejemplo. Supongamos que aquí tenemos esta proteína, observamos sus partes, la membrana lipídica, la bicapa lipídica, los oligosacáridos, bueno, y todas sus partes. Esta sería una proteína integral, porque como ya sabemos, estas son aquellas que atraviesan la membrana. Entonces digamos que esta R gigante que está aquí, que vemos en medio de la proteína, es un receptor. Ahí también pues, podemos observar el líquido extracelular, el líquido intracelular, y pues supongamos que esta proteína responde a una sustancia del medio externo, supongamos que una hormona, esta hormona que tenemos aquí. Entonces, el receptor tiene su sitio de unión. Esta proteína también tiene un dominio de unión, tiene dominio de unión extracelular, tiene su dominio transmembrana y también tiene su dominio de unión intracelular. Entonces, que el dominio de unión intracelular es el que participa en la traducción de las señales del medio interno de la célula. Así como el dominio extracelular es el punto de unión a la hormona y el dominio
transmembrana, que es el del anclaje a la membrana. Ahora, ¿qué son los motivos? Pues de manera muy simple podemos decir que los motivos son estructuras de aminoácidos que se repiten. Por ejemplo, podemos tener una hélice alfa, que es la que vemos aquí a la izquierda. Pues vemos su estructura de manera más detallada, que esta mantiene mantiene su forma por la formación de los puentes de hidrógeno, el átomo de hidrógeno y otro aminoácido que está a 4 aminoácidos de distancia en la cadena, bueno, todo eso. Pero a lo que voy está a la derecha, que lo hice pues yo de una manera un poquito más simple, y esto es una hélice alfa, que muchas veces esta hélice alfa suele tener esta curvatura que vemos aquí, y pues de ahí le sigue otra hélice alfa. Esa curvatura que vemos aquí se suele llamar loop, y esa es un motivo. Entonces, pues podemos decir que los motivos son estructuras específicas dentro de la estructura secundaria o terciaria de una proteína, estructuras dentro de la estructura de la proteína. Y dominio es una región de una proteína que cumple una función en particular. Ahora, a través de este otro ejemplo, que es un ejemplo genérico, me gustaría explicar cómo se produce este tipo de reconocimiento. Cuando estos fragmentos necesitan ser leídos, vemos que lo que está situado aquí de color gris, que son proteínas que están relacionadas con el ámbito molecular, que tienen sitio de unión por una molécula señal, que es la que está de color amarillo, la que observamos aquí, que viene a ser lo que denominamos elemento alostérico, que se produce, o sea, que ayuda a que se produzca la unión a la molécula señal, para que estas moléculas se unan entre sí constituyendo un dímero. Es lo que vemos aquí, el DNA binding site, o lo que llamamos el punto de unión. Reconociendo así estas secuencias del ADN, y una vez que se produce este escenario de los puntos de reconocimiento, pues es propicio para que se continúe con el proceso. También vemos que también cuando nos adentramos un poco más en las proteínas, vemos que estas muestran lo que denominamos también DNA binding domains, o lo que son los dominios de enlace de ADN, que estos son los elementos que interactúan con las secuencias de ADN, tanto nucleotídica como aminosídica. Ahora sí, pues hablemos de los motivos de unión al ADN. En primer lugar, me gustaría mencionar el hélice girohélice, que como ya pudieron notarlo es un pequeño fragmento de proteína, por lo que tenemos que tener en cuenta que está pegado a otra macromolécula. Son dos segmentos de alfa hélice que están articulados por el anteriormente mencionado loop, que ya les expliqué por qué era un motivo. Pues ahora, ¿cómo se produce este reconocimiento? Vemos en la imagen de la derecha, en la molécula de ADN, que pues observamos los surcos, que estos básicamente son el esqueleto pentosa-fosfato, y estos dos surcos se articulan formando dos distancias, una más larga y una más corta. Pues obviamente, la distancia más larga la denominamos surco mayor, mientras que la más corta la denominamos surco menor. Estos surcos son los elementos que encajan morfológicamente con estructuras de alfa hélice. Y esto no se limita únicamente al hélice girohélice, sino que se extiende a todos los motivos de unión al ADN. Pues de manera más concreta se compone de unos 20 aminoácidos con dos fragmentos cortos de hélice alfa de 7 a 9 residuos cada uno, que están separados por un giro en concreto en el giro beta, aunque en algunos haya una hoja beta pequeña. La hélice que se aloja en el surco mayor del ADN se denomina hélice de
pues la denominamos hélice de reconocimiento, ya que es la que entra en contacto específico a través de los puentes de hidrógeno con las bases nitrogenadas y que confiere la especificidad de la secuencia. También tenemos que presenta algunos aminoácidos que son invariables en todos los hélices y los hélices, que intervienen en el mantenimiento de la estructura y que son los que permiten predecir su existencia con análisis bioinformáticos. En este proceso, pues también pueden ocurrir algunas mutaciones en la hélice de reconocimiento que afectan la unión específica entre lo que es la proteína y el operador. Bueno, en la siguiente diapositiva vamos a otro dominio muy característico de unión ADN, que son los dedos de zinc. Pues como ya lo dije, este funciona bajo los principios que aludí anteriormente. El reconocimiento se da en los surcos mayores y menores, pero sin embargo, aquí tenemos una particularidad. Los dedos de zinc se articulan generando estructura consecutiva, y que esta es como una especie de reedición de esta estructura en la proteína, de modo que esta repetición permite el reconocimiento de esos surcos de ADN mayores, y como lo podemos ver ahí en la parte izquierda de la presentación. Este tipo de dedo de zinc pues se encuentra agrupado con otros dedos de zinc organizados uno detrás del otro, de modo que se pueda contactar con el surco mayor de ADN. De esta forma, pues se constituye una interacción de ADN fuerte y específica a través de la repetición de esta unidad estructural básica. Este tipo de regulación asociados a dedos de zinc pues se ha visto en levaduras, por ejemplo, o como en este trabajo que si quieren, bueno, más bien vamos a verlo enseguida. En este trabajo aquí en el que pues se usó este tipo de motivo de unión al ADN en identificación de factores de transcripción de unión directa a la región promotora de Sandra Patricia Bello Bullabán. Pero pues no creo que sea necesario hacer énfasis en esto, pues no es el punto final de la presentación. Ok, entonces pues para continuar, están las cremalleras de leucina, que en las cremalleras de leucina, en primera instancia, como vemos aquí en la figura A, vemos un monómero de la proteína que es un alfa hélice y que en su parte interna tiene estos residuos de leucina que posibilitan lo que es la dinámica y la integración con otro monómero pues para constituir estas especies de tijeras que vemos aquí al lado derecho. Una vez se da la unión de estas cremalleras de leucina, se produce la interacción con los ácidos nucleicos, y esto hace que sea posible un reconocimiento que altera esta morfología y que por consiguiente de esta alteración se agreguen otros elementos a este escenario de reconocimiento. Algo más que podríamos decir de las cremalleras es que su función en pro del reconocimiento de la secuencia de ADN es que pues también se relacionan con algunos procesos de división celular o también en procesos de carcinogénesis. Pues aclararles que la carcinogénesis es un término que hace referencia a algún proceso que induce la generación de algún cáncer o tumoraciones. Y pues finalmente con el hélice bucle hélice, o en inglés helix loop helix, en la parte derecha tenemos un monómero de hélice bucle hélice. Ahí vemos las dos alfa hélices que están unidas por el loop, que es un motivo. Y como previamente hablamos en las cremalleras de leucina, también para este caso se articula de forma dimérica, y ya que se articula esta forma dimérica, pues se produce el reconocimiento de la secuencia de ADN. Pues recordarles que esta solo es una pequeña parte de esta proteína, ya que hay otra parte de la proteína que se uniría ahí y que serviría para reconocer otras proteínas o incluso pues para reconocer otras secuencias de ADN. Las proteínas que
poseen este motivo, por lo general, las proteínas que poseen este motivo, pues forman tanto homodímeros como heterodímeros que mediante interacciones entre los aminoácidos hidrofóbicos y que se sitúan en la parte enfrentada de ambas hélices, y pues la capacidad para formar los dímeros se sitúa en las hélices anfipáticas y es común en todas las proteínas con este tipo de motivos hélice, bucle, hélice, que son estas que vemos aquí. Y pues ya, profe, eso es todo lo que tenía que decir. Ok, Aliet. Entonces, a mí me gustaría que con tus palabras pudieras explicar la diferencia entre dominio proteico y motivo proteico. En tu presentación quedó muy claro que no son lo mismo, que no podemos utilizar como sinónimos esos términos. Entonces, a mí me quedó claro allí que son diferentes. Entonces, la pregunta para ti es, bueno, ¿cuál es esa diferencia? Profe, pues que los motivos son estructuras específicas que, como ya lo dije, están dentro de la estructura secundaria o terciaria de una proteína, pero que no están tan relacionados a su función, sino más bien a su forma química. Aunque también hay algunos motivos que cumplen una función reguladora en la transcripción. Y los dominios son una región específica de una proteína que cumple una función en específico. Bueno, fíjense, el dominio, o sea, cuando usted dice una región específica, lo está diciendo para ambos casos y es cierto, es verdad. Pero ¿cuál sería entonces la diferencia? O sea, para uno usar el término dominio y para usar el término motivo. Entonces, si bien es cierto, dijéramos que ambas secuencias se identifican en la proteína, el dominio es una zona, dijéramos, como más grande, más densa de esa proteína. Entonces, los dominios y los motivos tienen características, así como usted lo explicó, o sea, químicamente tienen características. Es decir, esas secuencias de aminoácidos presentes en esas regiones tienen unas características. ¿Cómo son esos aminoácidos? ¿Cómo es esa zona de allí? Es densa, o sea, tiene muchos aminoácidos allí, tiene estructuras más complejas, por ejemplo, como la secundaria, ¿verdad? Que fue lo que usted explicó. Entonces, incluso podemos decir que un dominio puede presentar varios motivos. Varios motivos. Entonces, en este sentido, dijéramos que el dominio es mucho más grande, mucho más complejo, es una zona mucho más grande dentro de esa proteína que los motivos. ¿Ok? Y eso quedó muy bien claro en su presentación, en esa introducción que usted hizo cuando los definió, porque aquí cuando se revisa la literatura, se ve que hay algunos autores que
que utilizan esos dos términos como sinónimos y eso está mal, ¿ya? O sea, el dominio y el motivo son secuencias de aminoácidos distintas, diferentes, con características distintas, pero además con papeles distintos también. Y usted lo dejó claro, una cosa es que su función sea meramente estructural, ¿verdad? O sea, que tenga que ver con la estructura, con el comportamiento ese químico. Otra cosa es que sea funcional, ¿ya? Entonces, muy bien. Alier, pues lo voy a felicitar, ¿verdad? Por la presentación que hizo. Aun cuando allí hizo falta pues alguna información, la verdad que se nota que hubo una búsqueda y que hubo una preparación de ese tema. Entonces, lo felicito por eso. Muchas gracias, profe. Ok, ahora entonces vamos a mirar si hay otro estudiante que quiera participar de pronto, pues en cosas, ya escucharon lo que dijo Contreras, pues si tiene aportes distintos, ahí hizo falta el homeodominio, ese también hay que trabajarlo, que es supremamente importante, además es importantísimo en la formación de ustedes. Entonces, los que tengan información diferente, por favor, me indican para darles la palabra. Estoy esperando. Yo no sé si ustedes no tienen claro lo que yo les dije el primer día. Hay actividades que son de ustedes y tienen que responder por ellas. La de hoy era una actividad de ustedes. Y todo esto se ve reflejado en la nota, ¿ya? O sea, si ustedes no preparan, eso se va a ver reflejado en la nota, ¿ya? Entonces, no creo que estén en condiciones de seguir bajando la nota, ¿no? Porque esa nota del quiz, horrorosa. Y quien pierda el primer parcial y eso deje esa nota menos de 2.5 para abajo, o sea, es un estudiante que ya es candidato a perder el curso. Bueno, profe, el homodominio es un dominio de unión al ADN que va a constar de 60 aminoácidos y este está codificado por una región 280 PB del ADN conocido como homeobox. Cada homodominio consta de 3 hélices alfa y 2 de ellas en conformación de una hélice de replegamiento de hélice, o sea, el HTH. Y la gran mayoría de los homodominios van a reconocer un elemento basal del ADN altamente conservado que va a servir como un promotor, como el promotor TATA, siendo entre la dirección 5 determinante
reconocimiento. ¿Terminaste? María Alejandra. Sí, profe. Ok, bueno, ¿quién más va a participar? Pues Profesora. ahí ella hizo una introducción. ¿Quién más quiere participar? Profesora, ¿me escucha? Sí. Bueno, yo también encontré algo que es muy interesante, que es que este homodominio se puede considerar como una ampliación de la hélice giro-hélice. Y que esto, pero o sea, la diferencia más característica del mismo es que tiene su entidad propia porque aparece de manera idéntica en diferentes proteínas. De esta manera se puede decir que tiene una, además de la disposición que tiene, de hélices cruzadas, también existe una tercera hélice o un tercero tramo alfa, del que sale una región sin estructura secundaria definida. Entonces, de esta estructura aparecen aminoácidos que son los que interaccionan directamente con el ADN. Y también, también leí que es muy importante, que la importancia de este radica que muchos de este motivo tiene una importancia durante la regulación del desarrollo embrionario, dado especialmente a la drosofilia. Ok, María José. Bueno, no es que es dado a la drosófila, solo que la información que se conoce ha sido aportada por experimentos realizados con la drosófila, ¿ya? Y en genética, los modelos biológicos más utilizados son la bacteria E. coli, un gusano que se llama C. elegans, y la drosófila. ¿Y cuál es la razón? La razón pues es muy sencilla, porque su ciclo de vida es corto, son fáciles para mantener en laboratorio, se puede producir muchos individuos en corto tiempo. Y por ejemplo, en el caso de la drosófila, los cromosomas tienen solo 4 pares y son grandes, son cromosomas politétnicos que se pueden seguir muy fácil, ¿ya? Entonces, todos estos experimentos para identificar, dijéramos, cómo está regulado, cómo está controlado la organización o la dirección del plano corporal, se hicieron con drosófila, ¿verdad? Entonces se generaron mutantes para poder identificar la función de esos genes involucrados en el desarrollo embrionario. Pero igual ocurre en humanos, o sea, ¿cuáles son los genes responsables de la organización del plano corporal, de esa simetría bilateral, de todo lo que está ocurriendo después de la fecundación, o sea, de cómo se organiza ese nuevo individuo? Pues eso es responsabilidad de los genes Homeobox y de estas proteínas con estos dominios que van a interactuar con regiones promotoras, como muy bien lo explicaste. ¿Ok? Entonces, eso forma parte de lo que les decía. Además de conocer la estructura, o sea, cómo está organizado el motivo, que para el caso, por ejemplo, de los dedos de zinc hay familias, es decir, cómo se organizan esos aminoácidos que se están uniendo a través de esos átomos de zinc, si son cisteínas, si son histidinas, cuántos números. Eso va a permitir la formación de familias, hablar de familias de dedos de zinc.
y cada uno de ellos relacionados, dijéramos, con alguna expresión de genes de manera específica, ¿ya? Por ejemplo, algunos intervienen en la regulación de expresión de eucariontes, otros solamente en procariontes, otros se han encontrado en procariontes y en eucariontes, ¿ya? O sea, los motivos. Entonces, fíjense que yo recalqué algo al inicio. Si bien el título dice motivos de ADN, los motivos se encuentran en las proteínas. Son los motivos de ADN porque son esas secuencias en la proteína que se van a unir en regiones específicas del ADN. ¿Ok? Bueno, bien, María José. ¿Quién más quiere participar? Profe, a mí me gustaría participar, pero prácticamente es lo que ya había dicho mi compañero, aunque yo también tenía algo, lo que me había dicho mi compañera ayer. ¿Aún así puedo? Pues acuérdese lo que dije que no vamos a repetir, pero usted debe ser habilidosa para utilizar, no sé si tiene presentación. Sí, profe. O sea, usted utiliza su presentación e intenta señalar algunos aspectos porque no... Exacto, importantes o características más específicas que tal vez mi compañero... Ok, sí, ya comparto. Exactamente. Muy bien. Ok, un momento. Ok, buenos días compañeros y compañeras, profesora. Con respecto a los motivos del ADN, primero debemos tener claro qué es un motivo. Un motivo es un patrón o una secuencia de nucleótidos específicas de ADN. Esto quiere decir que va a tener también caracteres tridimensionales que una proteína tiene que va a permitir que el ADN se conserve durante su evolución. Entonces, para la conformación de sus aminoácidos puede tener como varias estructuras, pero que se van a distinguir a partir de las familias de las proteínas. Entonces, también tenemos que tener claro para empezar qué es un dominio. Un dominio se encuentra en varios de los motivos y este va a ser como un tipo de región de una proteína con importancia funcional y con una secuencia que no necesariamente va a ser continua. Entonces también puede hacer referencia a cómo en la estructura que poseen los dominios de unión del ADN en los factores de transcripción que le van a permitir la interacción con el ácido nucleico. Ok, entonces hay que tener en cuenta que los dominios de ADN se van a enlazar a secuencias específicas de las pares de bases del ADN, como ya lo hemos venido explicando mis compañeros. Pero hay una diferencia con un dominio de activación, que este es el que va a regular la transcripción al interactuar con otras proteínas. Entonces, hay distintos tipos de motivos, que son, por ejemplo, el motivo hélice-giro-hélice, que es el que pueden ver en la letra A de primero. Este tiene como características que va a estar formado por dos segmentos peptídicos y de una estructura rígida, y por otro corto, un tramo corto, que va a tener como dos hélices que se van a aproximar entre sí. Ok, ¿dónde se inserta? Este se va a insertar en la hélice o reconocimiento que se encaja en el surco mayor del ADN, que va a formar residuos de aminoácidos de un lado de la hélice y va a interaccionar mediante puentes de hidrógeno o los enlaces de las fuerzas de Van der Waals con las bases nitrogenadas expuestas en ese surco. Bueno, ok, otra característica de este motivo va a ser que algunas proteínas que presentan dos motivos, por ejemplo el HTH, o pues asociadas a dos moléculas de proteínas iguales, por ejemplo hemodímero, cada una con su motivo TH. Es decir, ¿qué quiero explicar con esto? Que las dos hélices que la componen a la hélice alfa pueden unirse a dos surcos mayores. Entonces, en diferentes dentro de la misma molécula de ADN. Estoy hablando dentro de la misma molécula. Y de forma simultánea, y así van a estabilizar la unión de la proteína. Bueno, esto es como algunas características de ese motivo. También está el motivo hélice, bucle hélice, que es el que está en el C, en la parte C.
Ok, este como características principales, este va a ser un alfa hélice que va a partir de dos subunidades, es decir, un dímero, que se va a unir al segmento de ADN. Entonces, esta cadena larga, es decir, que la región básica, por así decirlo, va a estar compuesta por aminoácidos en la que se va a unir el ADN. Entonces, va a tener genes distintos que suelen codificarse en las dos subunidades del dímero, ya lo había dicho, y entonces esto es lo que va a determinar que la proteína sea un heterodímero. Bueno, esto como característica. También tenemos el que son las proteínas, perdón, el motivo dedo de zinc. Este, como característica principal, es un tipo de cadena alfa hélice que va a tener múltiples dedos, como ya había mencionado mi compañero Alier, y lo había mostrado. Es decir, por ejemplo, que va a tener dos cisteínas y dos histidininas que van a interaccionar con dos diferentes iones y que al unirse van a dar un tipo de forma tridimensional, porque cuando se unen estos dos iones van a formar una cadena dentro de los dos que ya forma el ADN. Okay. Y tenemos por último el motivo cremallera de leucina que está en la letra D. Esta cadena alfa va a ser codificada por genes diferentes, es decir, que va a ser un heterodímero. Entonces, va a estar súper enrollada. Si pueden ver, ahí está el súper enrollamiento, lo de la espiral enrollada, ¿ok? Entonces, este motivo va a tener una secuencia de residuos cada 7 aminoácidos, que esto al interaccionar con los fosfatos de los aminoácidos de la cadena de ADN van a poder unirse a surcos mayores. Estos residuos de leucina que ven ahí se unen como una cremallera paralelamente, o sea, como si estuvieran intercalados. Eso era lo que en resumidas cuentas quería decirles para no repetir tanto. Está bien, María Camila, gracias. Ok, dijimos que ahora necesitamos responder, por ejemplo, preguntas como ¿cuál es la importancia de ese tema? O sea, y cómo lo hilamos, lo conectamos con todo lo que hemos venido hablando. Quería decir una cosa más sobre la homeobox. No sé si me da. Rivaldo, ¿quieres hablar? Quería decir un dato sobre la homeobox. No sé si me deja. A ver, hable. ¿Sí me escucha bien? Profe, lo que yo le quería decir era que el complejo o la cantidad de genes que tienen, la cantidad de genes box que tienen las especies va variando. Y es como que en los mamíferos placentarios llega a haber una mayor cantidad, porque como dijo mi compañera anteriormente, en los drosófilos hay una cantidad pequeña de genes HOX. Como en las moscas hay como una cantidad aproximada, creo que son de 8 o 9 genes HOX, mientras que en los mamíferos placentarios, como humanos o ratones, más o menos, hay una cantidad mucho mayor, que que llegan a ser de 39 a 40 genes, mientras que en otros animales, como tipos peces, lleva a haber una cantidad incluso mayor que en la humanos y ratones, que llega a ser de 42 genes. Ok. Profe, a mí me gustaría hablar más como de la estructura. Bueno. ¿Ya se logra ver? Sí. Bueno, pues a mí me gustaría agregar que en cuanto a la estructura y formación de un homodominio, pues un homodominio sencillo está formado por 3 hélices que están superpuestas, como aquí se puede ver, la hélice 1, la hélice 2 y la hélice 3, pues estas están unidas por enlaces de hidrógeno
y constituyen el elemento de unión al ADN. Bueno, pues tenemos los dedos de zinc, que pues estas son pequeñas motivos estructurales que son utilizados por una cantidad determinada de proteínas que se unen al ADN como sus elementos estructurales. Estos pues como su principal átomo usan el zinc. Ay, qué pena, se pasó. Pues como su principal átomo usan el zinc, que de ahí pues deriva su nombre. Los átomos de zinc pues están coordinados en el centro del dominio, que es esa bolita rosadita que se ve ahí. Y pues además están coordinados por dos residuos, que son la cisteína, que está en la lámina beta, y la histidina, que está en la lámina alfa. Estos pues tienen un tamaño, se puede decir que tienen un tamaño reducido que le permite unir algunas bases de ADN. Por eso aquí se ven que hay 3 dedos de zinc que están repetidos, pues se unen de manera tándem para abarcar una región mayor del ADN. Y pues por otro lado tenemos las cremalleras de leucina, que pues estas están formadas por 2 hélices alfa que están entrecruzadas, como se puede ver, y pues tienen las cadenas laterales que son hidrofóbicas y se proyectan hacia el exterior de la hélice, como se puede ver en la segunda imagen, ahí están, que son como especies de bolita, y pues estas quedan situadas entre los espacios que están compartiendo las dos cadenas. Eso era lo que quería agregar, profe. Está bien, gracias. Bueno, profe, yo quería decir de la importancia de por qué es importante pues saber esta información. Está bien, siga. Bueno, esto lo estudiamos ya que es importante saber qué tipo de motivos y en qué, o sea, qué tipo de motivo está la expresión génica, ya que de aquí va a estar asociado con la regulación. Por ejemplo, en el caso del motivo de dedos de zinc, que se da en la transcripción 3A del ARN polimerasa, y con esto podemos saber si hay algún tipo de mala expresión o regulación génica. Contreras. Profe, yo pienso que esto es importante, pues como ya lo dijimos, aquí participa el desarrollo, la señalización intercelular, el ciclo celular, entre otros. Entonces, pues algunas enfermedades humanas se asocian a tipos de mutaciones en esos factores de transcripción que están en esos procesos. Y pues estos factores de transcripción o esas mutaciones ahí pueden llevar a enfermedades autoinmunes o, por ejemplo, a cáncer de mama. Y por lo tanto, estas mutaciones o regulaciones anormales se asocian al cáncer. Si no mal recuerdo, creo que los 3 grupos de factores de transcripción más importantes son la familia NFKB, la AP1 y la STAT. Y los receptores esteroideos también, profe. Entonces, pues por eso, para que entendamos las enfermedades de mejor manera y que desarrollemos mejores tratamientos y diagnósticos y etcétera. Ok. Bueno, como creo que ya no hay más participación, tenemos el parcial el viernes a las 7 de la mañana. Nos vemos en la sede norte. El material para estudiar es
hasta antes de replicación viral, o sea, replicación viral no entra, lo vamos a dejar para el segundo corte. O no sé si quieren que entre virus en ese primer parcial. ¿Qué dicen? Mejor para el segundo corte, profe. Ok, entonces dejamos desde replicación viral para segundo corte. Y este tema tampoco va a entrar, o sea que son todos los temas que están hasta antes de empezar replicación viral. Profe, Allí disculpe. dijéramos que de lo más importante es todo lo que tiene que ver con la regulación de la expresión génica. Por eso el artículo que se discutió y demás es supremamente importante en la evaluación de este primer corte. ¿Quién me iba a preguntar algo? Profe, ¿el examen va a ser de tipo selección múltiple o escrito, o sea, con desarrollo? Tiene de todo. Ah, bueno, gracias, profe. Ok, bueno, entonces nos vemos pues. Chao, Hasta luego, profe, profe. gracias. Luego. Profe.